Historia aborigen. La trayectoria histórica del Ecuador se inicia en las comunidades indígenas que residían en las zonas en 15.000 años, aproximadamente 20.000 años antes de Cristo. Estas comunidades establecieron sistemas sociales, creencias y economía fundamentada en sí mismas. Como español, el territorio que hoy conocemos como Ecuador era un hogar de una gran diversidad de las culturas indígenas. Entre ellas tenemos los Caras, los Quitus, los Cañares y los Shuar. El periodo colonial. El arribo de los españoles a finales del siglo XV marcó una etapa crucial en la historia del Ecuador bajo el mando de Francisco Pizarro. Sebastián de Benalcázar tomó el control del territorio y fundó las ciudades como Quito. Independencia de Ecuador se consolidó en 1830 cuando se separó de la Gran Colombia Republicana del siglo XIX. La trayectoria republicana del Ecuador del siglo XIX se caracterizó por la volatilidad política, las disputas internas y especialmente tras la división de la Gran Colombia. La primera presidencia de Juan José Flores, quien nació en Venezuela en 1800, este fue el primer presidente del Ecuador, elegido para unificar el país mediante las reformas administrativas, instituciones, conflictos y consolidación del Estado. Tras su primer mandato, Juan José Flores ocupó dos mandatos más, 1839 y 1845, con el objetivo de fortalecer el poder central. Producto de esto se daría lo que es una constitución en 1843 llamada también la Carta de la Esclavitud, que provocaría descontento en las élites conservadoras, desencadenando la Revolución Marxista de 1845. Convocó a la primera Asamblea Constituyente del Ecuador. Esta misma fue encargada de redactar la primera constitución del país en el año de 1830. El 20 los primeros años del Estado ecuatoriano tuvieron marcados por la inestabilidad política, disputas entre las élites sociales, la desigualdad de las regiones entre la sierra, costa y conflictos del territorio con el Perú. A pesar de la historia republicana del siglo XX y XXI, tenemos aquí una línea de tiempo. Como primer periodo tenemos el periodo liberal, que es en los años 1895 a 1924, la Revolución Juliana. En el año 1925, la era de los tres, que es de 1831 a 1935, el nuevo liberalismo de 1934 a 1944, la revolución de la restauración en 1944, el populismo y la democracia de los años de 1948 a 1960. Luego tenemos la transición hacia la democracia entre 1979 y 1984. Luego tenemos el neoliberalismo y la crisis entre 1984 y 2000. Tenemos el ciclo de protestas contra la nueva constitución entre el 2000 y 2008. Luego tenemos el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Y por último, el gobierno de Lenín Moreno entre el 2010. Dentro de este aspecto tenemos cuatro grandes puntos, como son las fiestas y celebraciones, ya que en nuestro país se celebran muchas fiestas a lo largo del año. La tradición oral, en las que podemos encontrar las leyendas, fábulas, dichos, etc. Multiculturalidad ecuatoriana. Ecuador es un país diverso y rico en cultura, influenciado por tradiciones indígenas, mestizas, afrodescendientes y europeas. Esta diversidad se refleja en festividades como el Inti Raymi y la fiesta de la Mama Negra, así como en su gastronomía, música, danza y artesanías, que combinan herencias ancestrales y coloniales. Reconocido como un estado pluralista, nuestro país alberga 14 comunidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, cada uno con identidad propia. Aunque esta riqueza cultural enriquece su identidad, también enfrenta desafíos en términos de inclusión y equidad social. Esa ha sido toda nuestra presentación, Inge, y muchas gracias.